Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a un nuevo video de ejercicios de teatro explicados paso a paso. Antes de empezar, te cuento que estoy trabajando cada vez más en esta sección. Como verán, estoy haciendo algunos cambios a nivel estético, a nivel de luz. Sí, la tipografía. Me parece interesante que pueda ser más legible que la que hay en los otros videos. Si querés ver los otros videos, es por ahí. Y te quiero proponer los ejercicios de una forma cada vez más fácil. Entonces lo estuve organizando en estos puntos básicos. ¿Cómo se llama el ejercicio? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las indicaciones a dar? ¿Cuáles son los objetivos y beneficios de este ejercicio? Y finalmente si este ejercicio tiene variantes o no. Empecemos con eso. Siguiendo en la categoría de calentamiento, vamos a empezar con el ejercicio número 3, que yo le llamo articulación. ¿En qué consiste este ejercicio? En mover cada pequeña parte del cuerpo progresivamente hasta terminar moviendo absolutamente todo el cuerpo. ¿Cuáles son las indicaciones a dar? Que cada persona del grupo encuentre un lugar específico en el espacio. Tratemos de no formar un círculo. Vamos a empezar primero moviendo los dedos de la mano. Vamos a insistir en que es la única parte del cuerpo que se va a mover. El resto del cuerpo tiene que quedar en inmovilidad total. Se agrega la muñeca sin dejar de mover los dedos y el resto del cuerpo queda inmóvil. Tercer movimiento que se agrega, los codos. Dedos, muñecas y codos. Cuarto movimiento, los hombros. En este caso es interesante sentir cómo se van activando todos los músculos a medida que vamos agregando movimientos. A mí personalmente me gusta decir que en el movimiento se vaya cada vez más lejos. Vamos a llevarlos hacia todos lados posibles. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, estirando lo más posible todo. Insistiendo en que el resto del cuerpo no se mueve. Vamos a estirar, a retraer los brazos, a cruzarlos, siempre yendo cada vez más lejos. El movimiento que sea fluido, la velocidad que sea constante. Luego, sin dejar de mover las partes que fueron indicadas, vamos a agregar el movimiento del cuello y la cabeza. Cuidado con no marearse aquí. Después vamos a agregar la parte alta del torso. Ya podemos hacer movimientos rotatorios, siempre teniendo en cuenta de no dejar de mover cada parte que fue indicada. Luego agregamos el torso hasta la cintura. Ya podemos ir hacia adelante con el pecho, ya podemos ir hacia atrás con el dorso, ya podemos ir hacia los lados con las costillas. Después lo que vamos a agregar es el movimiento de la cadera. También vamos a agregar la flexión de las rodillas. Esto nos va a permitir aún más expansión en el movimiento. Finalmente vamos a agregar el movimiento de los tobillos y los pies. Y en este caso ya empieza a haber desplazamiento. Ahora la idea es mover absolutamente todo el cuerpo parte por parte y empezar a desplazarse y ocupar cada vez más espacio dentro de la sala. Dejen que el cuerpo decida a dónde hay que ir, no se corten. Vayan lejos con el movimiento, muy lejos, cada vez más lejos. Presten atención al equilibrio. Cuando empieza a haber desplazamiento, empieza a desequilibrarse el cuerpo, así que hay que ser consciente constantemente de la pérdida del equilibrio y de volver a encontrarlo cada vez. ¿Cuáles son los objetivos y beneficios de este ejercicio? La conciencia del cuerpo. Recuerden que seguimos en la categoría de calentamiento y para mí es fundamental antes de empezar cada clase que cada persona sea consciente de su propio cuerpo, de lo que le pasa, de cómo se mueven sus músculos, cuáles son las partes que se activan, cuáles son las partes que no están activas. Este ejercicio nos va a permitir justamente activar todas esas zonas que no acostumbramos a mover generalmente. Y finalmente este ejercicio sirve para trabajar muchísimo el equilibrio, como habíamos visto recién. Cuando empieza a haber desplazamiento, incluso desde antes, cuando ya se empieza a quebrar la cintura, o mucho antes aún también, cuando empezamos a trabajar con el movimiento de la cabeza, empieza a desequilibrarse el cuerpo. Y esto, gracias a la conciencia, la autoconciencia del cuerpo, mejora la capacidad de recuperar ese equilibrio que se pierde constantemente. Una variante de este ejercicio, agregar una parte del cuerpo como motor del movimiento. Por ejemplo, la cabeza va a funcionar como fuente del desplazamiento. Dirige el movimiento y el resto del cuerpo sigue hacia donde va esa parte que funciona como motor. Luego se puede utilizar el torso, puede ir hacia adelante con el pecho, puede ir hacia atrás con el dorso, puede ir hacia los lados con las costillas. Luego puede utilizarse la cadera como motor y ahí puede ir cambiando las fuentes motoras de este ejercicio. Recuerden mantener siempre un movimiento fluido. El movimiento fluido nos va a dar la introducción al próximo ejercicio, pero eso lo veremos en el próximo video. Nos vemos pronto.
En el lugar